Son las 7, un minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este viernes 26 de julio del año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a toda la audiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Mañana nuestro equipo viaja pues a la ciudad de Nueva York. Vamos a estar en la gran parada del Bronx, en el gran desfile dominicano del Bronx, el próximo domingo, haciendo una transmisión directa para radio y televisión, y el lunes estaremos haciendo un programa en la ciudad de Nueva York e inmediatamente arrancamos para el aeropuerto para cumplir con nuestras responsabilidades aquí el martes. Entonces, señores, miren, las declaraciones de Mike Pompeo. Vamos a empezar con esta expresión de satisfacción de Estados Unidos a través de el secretario de Estado Mike Pompeo con la decisión del presidente Danilo Medina de no propiciar una reforma constitucional. Esto, pues, da de inmediato la lectura de que si Estados Unidos ha expresado satisfacción por el hecho de que Danilo Medina no buscara una modificación de la Constitución que le permitiera optar por un tercer periodo consecutivo, si está expresando satisfacción por eso, es porque estaba insatisfecho con lo otro, es decir, es porque no estaba de acuerdo con que se hiciera lo contrario. Yo creo que quienes hagan esa lectura pudieran tener una lectura correcta. Es evidente que Estados Unidos no simpatizaba con la idea de la reforma. Ahora bien, una cosa es no celebrar, no tener una posición entusiasta de respaldo a esa posibilidad, y otra cosa es una posición que fuera de rechazo total a esa posibilidad. Creo e insisto que en lo que conozco de la conversación entre el secretario de Estado Mike Pompeo y el presidente Danilo Medina, primó un clima de respeto a la soberanía del pueblo dominicano. Aún en esa expresión de Estados Unidos que abogaba por que todos los actores del proceso, respetaran los mecanismos constitucionales y las leyes. Entonces, Estados Unidos en esa comunicación primó el respeto y el reconocimiento de la soberanía del pueblo dominicano. Creo que más bien la lectura de ese momento era la lectura de que cualquier cosa que ocurriera pues fuera conforme a la Constitución y a las leyes dominicanas. Y desde luego que la reforma tenía un problema que ya lo explicamos desde el principio, el no de votos necesariamente, sino de legitimidad, porque es evidente
que Estados Unidos también entendía que el presidente Danilo Medina tenía las posibilidades de pasar esa reforma. Tenía las posibilidades de pasar esa reforma, pero esa reforma en la que pudieron haber aparecido votos de partidos que estaban rechazando la reforma, evidentemente que tendría una lectura escandalosa. Tendría una lectura escandalosa y eso le quitaba legitimidad. Entonces, al no poder hacer la reforma realmente con legitimidad, preferible no hacerla. Entonces, no creo que Mike Pompeo, repito, en esos momentos, independientemente de lo que está expresando ahora, cuál era su deseo, cuál era el deseo de Estados Unidos, pero no estableció de manera categórica el que no queremos reforma. No, ustedes son un país soberano. Nosotros queremos respeto, apego a la Constitución y a las leyes. Ahora pues, él ha tenido una expresión de reconocimiento a Danilo Medina que tampoco era necesaria. Tampoco era necesaria, pero ha querido darle ese reconocimiento a Danilo Medina con sus declaraciones. En sus declaraciones, pues dice que esperamos, dice Pompeo, esperamos que los futuros líderes de la República Dominicana y los líderes de la región miren al presidente Medina como un ejemplo de manejo político y referencia a un sistema de gobierno por y para el pueblo. Los Estados Unidos apoyan al pueblo dominicano y su futuro democrático. Es decir que Estados Unidos pues entendió, y sobre todo el secretario Pompeo, que era importante hacer un reconocimiento público al presidente Medina después de la decisión que anunció al país. Entonces, bueno, esto se une a otras cosas. Porque ayer se produjo la propuesta de Hipólito Mejía. Previamente se había producido la propuesta de Federico Antún Valle, del Partido Reformista Social Cristiano. Se había producido una rueda de prensa del PRM que, aunque cuando se produjo una rueda de prensa que dio paliza para ratificar que el PRM se opone a que en la actual coyuntura haya cualquier tipo de modificación de la Constitución, de las cosas, que bueno, lamentablemente hay una muestra de incoherencia y que uno no se puede llevar por el declaracionismo. Usted no puede guiar del declaracionismo para saber en qué están nuestros actores políticos, porque desde el primer momento, este caballero, desde el primer momento que se produjo el anuncio del presidente Medina, este caballero le dijo al país cuál era la posición de los líderes del PRM con relación a ese tema. Que en ambos sectores del PRM hay la disposición de apoyar la reforma constitucional habilitando a Danilo Medina. Que uno de esos líderes lo condicionó
al anuncio de que no iría a la reelección. Entonces, fíjense que ocurre eso, esa es la posición de los líderes más importantes de ese partido, y ese mismo partido da una rueda de prensa diciendo que se oponen totalmente a una reforma y esto que lo otro. Y ahora, cuando uno de los líderes de ese partido de manera categórica ha hecho su planteamiento. Ahora, cuando ha hecho su planteamiento, ¿qué pasa? Entonces, lo de Hipólito Mejía es idéntico, tiene mucha coincidencia con lo que había planteado el Partido Reformista, lo que quiere decir que ya estamos hablando más o menos de los puntos que se han consensuado, para la reforma constitucional al inicio de la próxima legislatura. Vamos a ver qué dice de manera concreta un documento que dio a conocer en el día de ayer el expresidente Hipólito Mejía, y luego venimos con la lectura política de esto. La necesidad de una reforma constitucional para adecuar algunas de las modificaciones introducidas en nuestra Carta Magna durante las revisiones realizadas en los años 2010 y 2015 está siendo objeto de ponderación por diversos sectores de la sociedad dominicana. Como dije hace algunos días, esperaría que mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, fijara posición sobre el tema, por lo que después del discurso de nuestro presidente, el licenciado José Ignacio Paliza, como dije hace algunos días, esperaría a que mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, fijara posición sobre el tema, por lo que después del discurso de nuestro presidente, licenciado José Ignacio Paliza, es tiempo ahora para referirme a ese importante tema, lo que haré a continuación. Parece estar en el interés de representantes de importantes sectores de la sociedad dominicana la idea de consensuar aquellos aspectos constitucionales que han demostrado ser poco viables en cuanto a su aplicación, otros que evidentemente han fallado en la consecución de su objetivo, y aquellos que han distorsionado claramente aspectos fundamentales de nuestra vida republicana, o que no han sido efectivos para garantizar la necesaria transparencia en la aplicación de la justicia, la lucha frontal contra la corrupción o la erradicación de los casos de impunidad, entre otros motivos. Sobre ese particular expresé ya a medios de opinión pública no estar particularmente opuesto a emprender una modificación constitucional. Sin embargo, mi experiencia me señalaba que, en vista del debate público que había suscitado la lamentada posibilidad de una tercera repostulación consecutiva del presidente Danilo Medina, las vías para alcanzar un consenso razonable se verían festinadas por ese debate en perjuicio de un proceso de revisión de nuestra Carta Magna. Sin embargo, luego de anunciada la decisión del presidente Danilo Medina de no presentarse a una nueva repostulación, resulta pertinente debatir la conveniencia de modificar nuestra Constitución en intereses de ponderar algunos temas como los que citaré a continuación. Primero, parece haber consenso, vamos a ver cuál es que él cita a continuación. Primero, parece haber consenso en la clase política nacional sobre la conveniencia de unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Es decir, él dice que hay consenso, que parece haber consenso. Por eso yo no me explico la rueda de prensa de Paliza, porque no sé si él no estaba enterado en Puerto Plata de que había un consenso cuyo principal promotor, uno de sus principales promotores de ese consenso para la unificación de las elecciones se llama PRM. Entonces, que hay un consenso para la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales.
Esta medida vendría a corregir el inaceptable dispendio que significaría para el pueblo dominicano abocarnos a la realización de dos complejos procesos electorales con escasos 3 meses de diferencia entre uno y otro. En segundo lugar, la sociedad dominicana ha venido expresando su desacuerdo con la inclusión de funcionarios subordinados al Poder Ejecutivo, como es el caso del Procurador General de la República, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese hecho ha creado un desequilibrio en esa alta instancia de la judicatura dominicana, constituyéndose en un odioso privilegio que favorece injustamente al Poder Ejecutivo. En tercer lugar, esa reforma constitucional tiene que garantizar de una vez por todas la despolitización del Poder Judicial, penosamente intervenido por el mal recordado Pacto de las Corbatas Azules. Esa desafortunada componenda ha sido garante de impunidad a numerosos desmanes judiciales, entre los que yo mismo me he visto injustamente afectado en beneficio de intereses espurios. En cuarto lugar, la historia política de América ha demostrado con sobrados ejemplos que el ejercicio de la presidencia por más de 2 periodos constitucionales consecutivos constituye una puerta al abismo donde predominan el totalitarismo, la injusticia y la corrupción, entre otros males. Por tanto, nuestra Constitución debe establecer, sin ningún resquicio de duda, la limitación del ejercicio presidencial solamente a 2 periodos consecutivos. De igual manera, me inclino porque el límite de 2 periodos consecutivos aplique por igual a senadores, diputados, alcaldes y regidores. En quinto lugar, he sido un defensor a ultranza de la independencia de los estamentos de control del Estado y quienes representan la defensa del interés de la sociedad. En ese sentido, me sumo a las voces que claman porque tanto el Procurador General de la República y como quienes ejercen labores de Contraloría y Auditoría de Cuentas en la Nación sean seleccionados y elegidos por una instancia ajena a aquella que constituye el sujeto de su principal misión. En sexto lugar, coherente con mi convicción de la necesidad de abrir nuevas oportunidades a los jóvenes, creo prudente que una modificación constitucional contemple la reducción de la edad para acceder a puestos de senador, diputado y alcalde de 25 a 21 años. Hay que reconocer que los jóvenes de hoy aprovechan ventajosamente su privilegiado acceso a la educación y a la información, por cuanto su madurez política llega con notable, avance, con notable anticipación en relación con el desarrollo que observan los jóvenes de generaciones pasadas. Por último, quiero dejar claramente establecido que, basado en la experiencia acopiada en mis largos años dedicados a la actividad política, así como las lecciones aprendidas durante mi ejercicio como jefe de Estado, creo apropiado que en las actuales circunstancias que sortea la vida política del país, esta reforma constitucional abra la posibilidad para la habilitación del actual presidente de la República a las elecciones generales del año 2024. Tengo la firme convicción de que estas y otras oportunas medidas que pudiera contemplar la reforma de nuestra Carta Magna constituirían una vía expedita de paz, de orden, de justicia. Bueno, con lo único que no estoy de acuerdo es con limitar a 2 periodos el caso de los senadores y el caso de los diputados. Pudiera hacerse con el caso de los alcaldes, pudiera hacerse la limitación de los 2 periodos, pero en el caso de los legisladores, si hay una cosa que es importante para legislar es la experiencia y los conocimientos del Estado. Y eso es una cosa que se cultiva con los años. E incluso en las democracias tan maduras como la de los Estados Unidos, eso no tiene límite. En Estados Unidos hay gente que se pasa toda una vida en una carrera legislativa y esa gente lo único que ha hecho
lo único que hace es aportar. Es decir, el Congreso no tiene que ser de gente nueva. Puede irse renovando en la medida en que gente nueva va entrando. Pero es evidente que legislar es tener conocimientos del Estado, de las leyes, y eso se cultiva, se aprende con el tiempo. Toda esa gente que está ahí ha aprendido es una carrera lo que hacen ahí. En gran medida es una carrera. Entonces, no necesariamente eso, pero ustedes ven que en cada una de estas propuestas, porque ustedes ven la del Partido Reformista, tiene las mismas cosas básicas que la de Hipólito Mejía, pero también hay otros añadidos. Y pudieran aparecer otros añadidos, pero el consenso para la reforma es la cuestión de sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, unificar las elecciones y habilitar a Danilo Medina. Esos son los 3 puntos consensuados por los líderes políticos dominicanos para hacer esa reforma. Con los líderes políticos, exceptuando hasta este momento al doctor Leonel Fernández. Porque paradójicamente, parece que todavía alguna gente de su entorno no se ha percatado de que se supone que la principal preocupación de ellos fue rebasada. Y ustedes han visto que, aunque ya esta reforma está prácticamente aprobada, eso está prácticamente aprobado, eso está prácticamente consensuado, del único sector donde han salido cuestionamientos, críticas a esas propuestas, ha sido del sector de Leonel Fernández. Vi unas declaraciones del senador José Rafael Vargas, que aunque llaman a la unidad esas declaraciones, sin embargo, con relación al tema de la reforma, dice que este no es el momento. Y he visto mensajes de la gente que ha estado en campaña activa en Twitter, por ejemplo, con relación a la defensa de la Constitución, del mismo equipo, de la gente que estuvieron en coincidencia con el expresidente Fernández, planteando críticas al Partido Reformista y planteando críticas a Hipólito Mejía por la propuesta hecha. Es decir, que hasta ahora el único sector que no está en esto es el sector de Leonel Fernández, que por cierto en esa postura no gana absolutamente nada, porque esa reforma la pueden hacer sin sus votos. La pueden hacer perfectamente sin sus votos. Y por el contrario, eso sigue mandando un mensaje de que no hay camino de entendimiento. Y eso se va a reflejar en muchas otras cosas. Entonces, habrá a principio de la legislatura una reforma constitucional que el Diario Libre en su editorial pues habla de esto en el día de hoy. Dice como que no se puede creer mucho en los políticos dominicanos, que tanto rechazo que había a la reforma y ahora pues están pidiendo la reforma. Y fíjense que hasta ahora esa petición no ha sido una petición que ha salido directamente del gobierno. Entonces el editorial, dice antes del Meridiano, de Adriano Miguel Tejada, ahora quieren reforma constitucional. Ahora los mismos políticos que se oponían a rajatabla a una reforma a la Constitución se rasgan las vestiduras y
y con la cara de bobalicalones, pues proponen que se modifique, etcétera, etcétera. Bueno, siempre dijimos que habían puntos sobre lo que se quería la reforma. El asunto era la posibilidad del tercer o no periodo. Entonces, bueno, por otra parte, vamos a lo que ocurrió ayer en el PLD y las expectativas de lo que puede ocurrir en los próximos días. Ayer, 23 senadores danilistas endosaron a Reinaldo Pared. Ayer, los senadores danilistas endosaron a Reinaldo Pared Pérez. Cualquiera puede pensar que es natural y era natural que la mayoría de los senadores danilistas se inclinaran hacia el doctor Reinaldo Pared. Es decir, que en este proceso, quien habría de aparecer con la mayor cantidad de senadores apoyándole era Reinaldo Pared Pérez. Ahora, lo que yo no sé es si alguien se imaginaba o lee correctamente el mensaje cuando no es que la mayoría, que 12, 13 de los senadores, que 14 de los senadores danilistas han respaldado a Reinaldo Pared, como era previsible que ocurría, sino que los senadores danilistas, a unanimidad, han endosado la candidatura de Reinaldo Pared. Ahí hay un mensaje para el que lo quiera leer, porque es repetido lo de senadores danilistas, porque si bien es cierto que entre esos senadores danilistas Reinaldo tiene una gran influencia, respeto y admiración, y el senador Charlie Mariotti tiene un gran liderazgo entre esos senadores danilistas, los senadores danilistas no son ni de Reinaldo ni de Charlie Mariotti. Los senadores danilistas son de Danilo Medina. Entonces, esos senadores danilistas, nadie lo va a llevar para un sitio y lo va a convocar sin anuencia. Porque el que se viste de lo ajeno, ya usted sabe lo que le puede ocurrir. Y hasta mal se sentiría un líder si su fuerza está actuando por su cuenta. Es decir que esa presencia unánime solo puede ocurrir si el dueño de ese liderazgo ha dado su anuencia. De lo contrario, ¿qué habría pasado? Que usted tiene por aquí 13, 14 senadores danilistas respaldando a Reinaldo, por allí usted tiene 1 o 2 respaldando a Perencejo, por aquí tiene 1 con Sutanejo, o por aquí tiene 2 o 3 que se quedan al margen hasta esperar que las cosas pues se definan. Y eso no es lo que ocurrió. Eso no es lo que ocurrió. Ayer José Ramón Peralta, pues de manera categórica, dijo que el danilismo va a concurrir unido a la primaria y con un solo candidato. Entonces eso quiere decir que el que apoyarán lo habrán de apoyar de manera monolítica. En ese sentido, ya lo de Reinaldo presenta
un mensaje muy contundente. Pero vamos a ver en los próximos días, sobre todo esta semana próxima, si esto fue algo aislado. Si no lo fue, si no fue así, entonces la semana próxima seguiríamos viendo otras muestras parecidas a esta. Si no fue un hecho aislado, entonces veríamos otras cosas que ya habríamos de esperar. Yo insisto en que vayan a respaldar a quien vayan a respaldar. El mensaje tiene que ser contundente y claro. Esto no es momento de vedetismo ni de globo de ensayo. Esto no es momento de vedetismo ni de globo de ensayo. Esto es momento de empujar al que tenga el que tenga mayores posibilidades. Momento de empujar. ¿Por qué? Porque aunque haya gente con condiciones para articular un proyecto con iguales o mejores condiciones, quién sabe que los que ya están corriendo, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Porque solamente montar una estructura para poder articular una campaña nacional es una cosa que le toma a cualquier precandidatura por lo menos medio año. Medio año. Es decir, una cosa es que esta gente que ya está, estos precandidatos que ya están corriendo por la situación de congelamiento que tenía el panorama, porque el dueño de esa votación, el dueño de ese electorado, pues la gente estaba a la expectativa de su decisión. Y sin su decisión no iba a haber cambios en el panorama electoral. Una cosa es que hasta ese momento esos candidatos tuvieran una marcación muy tímida. Pero eso no significa que no estuvieran desarrollando estructuras. Es decir, ellos se tomaron el tiempo de desarrollar estructuras, que uno la tendrá más fuerte que otro, pero tienen estructuras nacionales ya desarrolladas. Entonces, lo ideal es que si hay 6 precandidatos en estos momentos, en vez de que tengamos la próxima semana 8 o 9, no, lo ideal es que tengamos 3 la próxima semana. 3. Y que después tengamos 2. Y finalmente uno solo. Uno solo. Todo con él. Y entonces apoyando a ese. Y buscando los mecanismos, digamos, institucionales. Yo creo que ellos hasta ahora tienen reglas muy claras. Esta no puede ser una competencia en la que haya maltrato, porque todos se van a necesitar. Es decir, ¿cómo te voy a maltratar? Porque yo quiero ser el candidato para yo necesitar que tú me apoyes, que tú me endoses. Entonces, tienen que correr con reglas claras, mostrando cada quien la fuerza que pueda acumular en los pocos días que quedan, y después entonces ir a una decisión con franqueza. No, que yo de todas maneras voy a correr, que yo siento que puede correr. Pero usted lo que siente lo que siente que puede hacer perder. Porque a Leonel Fernández se le puede ganar las primarias. Se le puede ganar las primarias, pero hay que ganárselas. Y cualquier pequeño desvío de votación, pues puede favorecerlo. Entonces en eso tienen que ser claros y contundentes. Y creo que lo que dice Peralta manda una señal muy categórica en ese sentido. No creo que haya mucha dispersión. Cambio y fuera.